Hola queridos amigos de la web, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy en este video les quiero presentar una forma de cómo reparé esta mainboard o tarjeta principal de un equipo todo en uno HP Pavilion 23. Esto es una mainboard que me ha enviado un cliente o un usuario que también se dedica a la parte informática, pero su fuerte es la parte de programación. En la parte electrónica no tiene muchos conocimientos, entonces me ha dado que le colabore a reparar esta tarjeta. Simplemente me envió la tarjeta, es una tarjeta que según lo que me comentaba, el equipo no enciende. Entonces yo lo que me decía que apenas le conectaba ya de corriente, que era alumbrar el piloto que encontramos en la tarjeta que nos alumbra, es decir, este acá no alumbraba. Entonces dado eso, pues me la dio para repararla. Entonces hoy les quiero presentar una forma de cómo la reparé a mi manera, pues. Lo digo a mi manera porque muchas personas de pronto que van a ver el video o tienen mucho conocimiento en esto, pues tienen una forma de hacerlo y van a entrar en contradicciones con el video. Entonces para esas personas, pues si ya son expertos, les recomiendo que omitan este video, pues para no hacer malos comentarios. Bueno, lógicamente que siempre está hacer los aportes positivos en los videos que yo he podido compartirles. Bueno, simplemente voy a mostrarles cómo lo reparé. Y al final vamos a ver unas cosas, unas pautas que podemos tener en cuenta también, que nos pueden ayudar para repararlo también si no eres, de pronto no tienes mucha experiencia. Bueno, simplemente este equipo no encendía, no alumbraba el piloto. Lo normal en estos equipos es que el piloto por lo menos alumbre, que a veces alumbra el piloto pero no enciende, a veces apaga, prende el LED y a veces se apaga o no ha habido. Pero en este caso el piloto no alumbraba, entonces está, como dicen, totalmente muerto. Simplemente revisar la tarjeta, lo primero que yo entro a revisar es la parte física de los componentes, que no haya algo que me pueda mostrar que pronto algo esté recalentado o algo esté quemado, o alguna pieza, un USB esté por ahí en corto haciendo alguna interferencia. Bueno, al observar simplemente la tarjeta puedo observar muy fácil que al lado de la entrada ya había un componente que estaba roto, estaba quemado, y además la tarjeta ya se veía un poco oscura. Entonces ahí ya pude apreciar que fue seguramente un sobrevoltaje, un calentamiento del componente, y se comenzó a trabajar mal, y el usuario lo tuvo trabajando así hasta que se le quemó y ya no le funcionó. Al ver el componente por la parte física, por la forma física, posiblemente era un transistor MOSFET. Bueno, entonces voy a acercar un poco la cámara, vamos a hacer unas mediciones ahora, vamos a utilizar el multímetro. Entonces voy a acercar la cámara a la tarjeta para que podamos apreciar mejor de lo que les estoy hablando. Bueno, simplemente revisar la tarjeta puedo observar que había un transistor. Yo digo que es transistor MOSFET porque dado que su parte física me daba a deducir que era un transistor MOSFET, ¿no? Puede ser un chip o otro componente. Pero podía apreciar dentro de lo que estaba el componente quemado, porque estaba quemado y ya estaba prácticamente, las patillas estaban ya fundidas con el mismo cobre o las pistas de la mainboard, que tenía 4 pines acá y 4 pines acá. En los lados no tenía, en esta parte no tenía. Entonces 4 al lado y 4 al otro lado. Entonces más o menos ya puede deducir que era un MOSFET del canal N o canal N o P, no sabía exactamente, hasta ahí no podía decirlo, pero simplemente lo que hice fue retirar el componente primero. Como ya estaba roto, pues no podía saber la referencia, estaba ya quemado, partido en la mitad. Simplemente lo que hice con mucho cuidado retirarlo, porque como se había fundido ya con las pistas de la mainboard, pues podía dañar las pistas y ya era complicado hacer una reparación. Simplemente retiré el componente, y una vez retirado el componente acá afuera que estaba quemado, pues opté por, antes de cambiar ese componente, porque ya son más o menos por experiencia, ya sé qué componente puede ir ahí, pues primero a revisar la tarjeta. ¿Por qué acabar de revisar la tarjeta? Porque a veces cuando se daña este MOSFET, a veces se dañan, pueden dañarse capacitores o otro transistor más adelante. Entonces si lo volvemos a montar el bueno, pues va a quemar nuevamente el transistor MOSFET. Y ciertamente cuando retiré el componente, es decir, lo saqué para acá y revisé la tarjeta, encontré este capacitor que estaba en corto. Este capacitor estaba en corto, entonces si hubiera colocado nuevamente el MOSFET, pues me hubiera quemado este transistor. Como qué pena, este capacitor estaba en corto. Si hubiera colocado otra vez el MOSFET, me hubiera dañado otra vez el MOSFET, este capacitor que estaba en corto. Entonces retiré este capacitor y conseguí uno también. Ahora me preguntarán, bueno, ¿yo dónde conseguí este MOSFET? Si estaba en corto y no se veía la referencia, ¿y dónde conseguí yo este capacitor que está aquí, cerámico? Entonces, por experiencia, yo sé que este transistor MOSFET son de canal P, y el voltaje que maneja, pues este capacitor que va aquí en esta tarjeta, pues maneja también ciertos voltajes
como por ejemplo 25 voltios. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues simplemente conseguí una tarjeta. Esta es una tarjeta de un equipo Dell, y cogí y saqué el transistor. Aquí saqué un transistor que viene de canal, como le puedo ver la referencia, era un transistor de canal P, entonces ya sabía que este me podía servir. Ahí sí puedo buscar en la ficha técnica, o por experiencia ya sé con la referencia, sabía que era canal P, entonces simplemente saqué el transistor MOSFET de aquí y saqué el capacitor que está aquí en la entrada que maneja un voltaje de 19 o 19.5 voltios y maneja pues las mismas características del que está acá. Lógico que todo esto que le estoy comentando es en base a mi experiencia. Ahorita al final vamos a ver unos puntos a tener en cuenta. Bueno, entonces simplemente retiré este de aquí. Se pueden dar cuenta, vamos a ver un poco en la cámara el color de este. Miren que este es un poquito más oscuro, este es más claro. Miren que este es de la tarjeta, o sea que este no es de aquí, este era de otra tarjeta. Cambié este que estaba en corto y cambié el transistor MOSFET. Entonces el transistor MOSFET que le instalé era uno de canal P, y este cerámico era de maneja 25 voltios, ciertas micras pues que maneja este de acá. Lo monté y simplemente el equipo funciona. Entonces pueden apreciar aquí que yo ya lo reparé. El piloto alumbra, miren que el piloto está alumbrando. O sea, esta tarjeta ya está reparada, está funcionando. Pero vamos a ver yo cómo hice esto, porque se preguntan, bueno, ¿y usted cómo hizo eso para hacer eso? Como les digo, una parte la experiencia y otra cosa es que vamos a hacer unas pequeñas mediciones. Entonces simplemente pues, lo que yo hice fue colocarlo, el multímetro en la escala. Vamos a utilizar nuestro multímetro en la escala de continuidad, o pito ahí, o buzzer, bien que está pitando. Simplemente cuando un componente de estos se pone en corto, pues podemos apreciar que si medimos las patillas, las 4 patillas, esto es un transistor MOSFET que tiene 4 patillas acá, donde está el drain. En la parte de acá está el drain, en la parte de acá tiene 4 patillas, donde 3 son del source o la fuente, y la cuarta patilla es del gate o el gatillador. Vemos que estos transistores se ponen en corte, pues se ponen en corte y podemos medir continuidad de un lado al otro. Nos va a medir cierta continuidad como si estuviera funcionando como un fusible, cosa que no debe hacer este componente. Pero en este caso este componente no estaba en corto, lo que pasa es que estaba abierto, estaba partido en la mitad y no estaba dejando pasar los 19 voltios que vienen de este jack, pasan por aquí, entran aquí a la fuente y salen acá al drenaje, pero necesitan una señal, pequeña señal de aquí, en este caso pues como 9 voltios nuevamente que maneja aquí. Si no ocurre esto, que no están los 9 voltios o que no están los 19 acá, pues lógicamente aquí en la salida no vas a tener nada. Y fuera de la salida o el drenaje hay un corto, es decir, que si en el drenaje vemos que hay un componente esto en corto, pues lógicamente va a bloquear la salida de voltaje de este transistor MOSFET. Por eso era importante revisar el capacitor en la salida, que no hubiera nada en corto, o que no hubiera problemas en corto en la tarjeta. Porque si montamos el MOSFET y vemos que en la salida del MOSFET de 19 voltios que vamos a medir ahora hay un corto, pues vamos a ver que se va a dañar. ¿Cómo podemos hacer eso? Se preguntan ustedes. Yo cómo hago para ver que la salida del MOSFET o del drenaje hay un corto, si no tengo una fuente de laboratorio, porque con el 90 uno lo haces con una fuente a veces. Pues simplemente hacemos lo siguiente: cogemos continuidad, cogemos el negativo aquí y colocamos en las patillas del drenaje, medimos resistencia. Yo aquí lo tengo en continuidad, pero pues aquí es un valor resistivo lo que nos va a medir acá. O lo pueden colocar en resistencias y van a medir cuánto daba de resistencia. Vemos que la coloqué en la escala de 200 ohm y no marca nada. Si me marcara por ejemplo algo como esto, es decir que hay un componente más adelante que está presentando en corto. ¿Cuál es? No sabría exactamente cuál es. Ya tendría que entrar a revisar cada uno de ellos, pero lo primero que puedo hacer es por observación empezar a mirar de los que están aquí que conforman el circuito cuál está malo. Este capacitor tenía una pequeña fracturita, que lo pueden apreciar en algunos capacitores cuando se daña, una pequeña fractura en la mitad que me indicaba que era el componente que estaba malo y que pues que tenía que retirar para hacer la prueba. Nuevamente lo que se hace es volver a medir continuidad en la salida del transistor MOSFET o en el parte del drenaje, y vamos a ver que no hay continuidad ya. Entonces vemos que ese circuito ya está libre de un corto en la parte de salida de drenaje del transistor MOSFET o que alimenta la tarjeta ahí.
Bueno, vamos a conectar lo que es el adaptador. Vamos a medir simplemente el voltaje. Vamos a colocar aquí. Vamos a colocar el negativo acá. Vamos a ver en la entrada cuánto mide. 19.8. Vamos a mirar en el gate que está aquí. 9.8. Y vamos a ver aquí en el drenaje 19.6. Ya ven que lo que es la parte de la entrada es muy parecida en la salida, que es como debe trabajar en cierta forma este transistor. Y aquí vemos el gate o el activador para que funcione este transistor. Vemos que el piloto está alumbrando. Vemos que en la salida está el voltaje. Si hubiera colocado el transistor y ese capacitor que estaba en corto lo hubiera dejado ahí, pues seguramente o daña el transistor o simplemente aquí en la salida no tenemos nada de voltaje o se va a calentar el componente, en este caso el MOSFET, y se nos va a dañar nuevamente. Vemos que aquí yo ya reparé la tarjeta en esta forma, pero vamos a apreciar un poco algo que se complica aquí en esta tarjeta, y era que cuando la fuimos a cambiar el transistor, ven aquí ven que están las tres patillas, medio alcanzan, y aquí tiene un, es que al pronto no lo alcanzan a ver, aquí tiene un hilito que tocó sacarlo del gate a este capacitor que está acá, a un pin de este capacitor. Tocó sacar la comunicación del gate al transistor porque la pista ya estaba dañada por la temperatura que se dañó, entonces había que hacer este pequeño ajuste ahí. Y la salida, pues aquí sí ven que está pelado acá porque se alcanzó a dañar aquí. Aquí vemos una resistencia que está acá, que es la que conecta acá con la salida del drenaje de este MOSFET. Y hemos reparado pues esta tarjeta. ¿Cómo la reparamos? Utilizando este MOSFET y este capacitor aquí que estaban en corto. ¿De dónde lo saqué? De un equipo portátil Dell. Es una tarjeta de repuestos que en la cual he sacado. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es las dudas. Seguramente aquí quedan más dudas o quedan más preguntas que de pronto aclaraciones, pero pues como les digo, esto es un video muy rápido y es la siguiente. Cuando vamos a reparar una tarjeta de estas, primero, ¿en qué nos podemos ayudar? En un esquemático. Aquí vemos la referencia, ¿cierto? Porque todo lo que les estoy comentando es en base a mi experiencia, porque no estoy mostrándoles nada en un esquema. Tenemos que buscar un esquemático con la referencia que está acá, pero a veces no la encontramos, a veces hay que pagarla y no tienes de pronto el dinero. Entonces recurres ya de pronto a tu experiencia o a veces a prueba de error, dependiendo de los circuitos que ya hayas manejado o tenga la experiencia. Entonces, como este esquemático yo no lo conseguí o realmente no lo busqué, que esa es la verdad, yo no lo busqué, simplemente por la experiencia, pues yo lo que hice fue analizar qué componente estaba quemado. En este caso el MOSFET estaba quemado, no tenía referencia porque tampoco tenía la referencia, y tampoco podía con la referencia ni siquiera buscar en el ficha técnica. Si hubiera estado la referencia, pues busco la ficha técnica, el datasheet, y busco la referencia y busco y pongo otro de otra tarjeta igualito, pues igualito, pero no la tenía porque estaba partido en la mitad. Entonces por este circuito ya sabía que más o menos qué valores manejan o qué componentes pueden venir aquí. Puede ser N o P con ciertas características, o N o P, esas, o es negativo, o es N o es P. Como ya sabía que era manejan de estas tarjetas de canal P, algunos modelos, pues le coloqué, conseguí uno de canal P, que lo conseguí de esta tarjeta. El capacitor que estaba acá al otro lado, como es un capacitor que va en la salida de este componente que está aquí, o sea, se conecta con este componente, pues los valores que maneja normalmente son muy parecidos a los que podemos encontrar en los equipos portátiles de ciertos modelos, ¿no? Entonces debemos ver que manejan 25 voltios, 220 micros o de picos, o dependiendo de lo que utiliza. Pero eso es la capacidad que tienen estos tipos de capacitores. Entonces este capacitor me podía servir de esa tarjeta en esta tarjeta, y este transistor, como es canal P y maneja valores muy parecidos dentro de su ficha técnica, que esta sí la puedo encontrar porque esta sí la puedo buscar en internet, maneja unos valores que me pueden servir, unos voltajes, una corriente aquí. Simplemente lo instalé acá y instalé de acá y el equipo funciona y funciona porque va a funcionar. Y ya ves que la tarjeta ya está ahí reparada. Entonces, en conclusión, aquí sí cuenta un poco la experiencia. No voy a decir que no, porque pues sería decir mentiras. Cuenta la experiencia, pero también cuenta que también podemos utilizar recursos, es decir, podemos utilizar una tarjeta de residuo, de reciclaje, para salvar esta tarjeta. Entonces, amigos, tengan en cuenta esto.
Y por último, una clave que yo siempre doy, y de pronto algunas personas dicen que no, bueno, eso como dicen, cada uno tiene sus propios criterios. En estas reparaciones de tarjetas electrónicas, algo que es muy importante es el nivel resistivo. Es decir, todo componente pues tiene una resistencia interna, o sea, hasta el mejor conductor tiene una resistencia. Entonces, si trabajamos con continuidad o resistencia, revisando estos componentes podemos darnos cuenta si el componente de cierta forma está en corto, tiene alguna fuga o no trabaja como debe ser. Eso sí, dependiendo cómo es. En el caso de los semiconductores, pues vamos a ver que si medimos el nivel resistivo, vamos a encontrar rápidamente un poco si está en corto alguna de sus patillas o no, o qué es lo que está presentando. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Seguramente tienen muchas preguntas y espero que me las dejen todas en los comentarios, y así seguramente vamos a hacer un nuevo video explicando todas esas dudas, y así yo también me daré cuenta que los que me siguen en los videos, qué tan fuertes son también pues en la reparación. Espero verlos pronto. Chao, chao, se cuidan.